En esta quinta y última lección vamos a aprender cómo crear un archivo personalizado en Photoshop. Hablábamos en la siguiente lección sobre archivos que ya estaban preestablecidos por Photoshop, como era pues una 4, como era la resolución de la pantalla de un iPhone 6, como era también, por ejemplo, la resolución que podemos tener en la tele de casa. Pero principalmente ahora vamos a crear un archivo nuevo porque nos interesa pues poner, por ejemplo, un banner para nuestra web. Tendremos que venirnos a archivo nuevo, igual que en la lección anterior, ¿vale? Vamos a venirnos a archivo nuevo, pero en este caso vamos a trabajar, vamos a colocarle tamaño por defecto de Photoshop, ¿vale? Genial. Pero en este caso vamos a trabajar sobre la anchura y la altura. También hablaremos sobre la importancia que tiene la resolución frente a esa anchura y altura. En primer lugar encontramos la anchura. En este caso está medida en centímetros. Los centímetros, si le hacemos un clic, vamos a poder cambiarlo. Por lo tanto, vamos a tener una escala de medidas. Por lo tanto, vamos a tener unas diferentes opciones para poder medir nuestro documento. Por ejemplo, no vamos a medir una foto para web en centímetros. Lo haríamos en píxeles, que son las que tiene una pantalla, ¿vale? Vamos a medir en centímetros y en milímetros si eso se va a imprimir, ¿vale? Y yo, por ejemplo, las otras, para quien esté más acostumbrado a ellas, por ejemplo, los puntos o las picas o columnas, incluso pulgadas, puede usarlas. Yo principalmente voy a usar píxeles para web o centímetros y milímetros para impresión. Vamos a hacer dos tipos de simulaciones, una para web y una para impresión, y veremos las diferentes opciones que hay. Vamos a crear en este caso una para web, ¿vale? Por ejemplo, vamos a colocarla en píxeles y vamos a ver que pues nuestra página web, pongamos, por ejemplo, tiene una anchura de 800 píxeles. Y vamos a colocarle una altura de 200 píxeles. Bien, esto principalmente sería pues una especie de banner, ¿vale? Ahora veremos cómo se nos va a crear. Principalmente pues va a ser mucho más ancho que alto y por lo tanto lo estamos dibujando pues como si fuera esta ventana prácticamente. La siguiente opción que encontramos es la resolución. La resolución influye bastante sobre estas dos opciones como son anchura y altura. ¿Por qué influye bastante? Porque no es lo mismo tener una serie de píxeles por centímetro o por pulgada que tener otra. Cuanto más tengas, más información vas a tener, pero más peso tendrá la imagen. Eso lo hablábamos antes con los diferentes tipos de archivos, pero aquí también ocurre lo mismo. Cuanta más información tengamos, más peso obtendremos. La medición más fácil que yo he encontrado para guiarme en el tema de la resolución, ¿vale?, es píxeles por pulgada. Y aquí pues vamos a tener diferentes opciones que le vamos a colocar. Es importante tener en cuenta que si vamos a crear un archivo para una página web, la resolución adecuada que tendríamos que tener aquí es 72, ¿vale?, para la web, y que nos va a generar un archivo, pues realmente, como ves aquí, de muy poco tamaño. En cambio, si vamos a trabajar para imprimir, la resolución en este caso tendría que ser de 250 o incluso 300. Vamos a colocarle 300. Y colocándole una resolución de 300 ya tiene mucha más información esa altura y anchura. Hay más píxeles por cada pulgada. Otra cosa que también tendremos que tener en cuenta, que lo vamos a explicar más a fondo en lecciones posteriores, es la diferencia del modo de color. Un modo de color RGB, CMYK, mapa de grises, escala de grises o Color Lab. También vamos a tener en cuenta pues las diferentes profundidades de bits, como son 8, 16 o 32. En este caso, sin calentarnos mucho la cabeza y yendo a lo básico, tenemos que tener en cuenta qué anchura queremos, en este caso 800, qué altura tenemos, en este caso 200, qué resolución queremos, como hemos dicho que es para web, colocaríamos 72. ¿Qué color queremos? Pues en este caso vamos a dejarlo en RGB, vamos a explicarlo más adelante qué significa el RGB y qué significa el CMYK y por qué colocaremos RGB para diseño web y CMYK para impresión.
Y por último, en este lado de avanzado, vamos a ver ese famoso perfil de color que nos salta muchas veces cuando vamos a abrir un archivo en concreto. Nos dice que no tiene espacio, que no tiene ningún perfil de color. En este caso no debemos de tocarlo, ¿vale? Como ya hemos dicho, está genial con el Adobe RGB de 1998. Pero si tenemos cualquier otro puesto, pues que sepas que puedes volver al que tienes de Adobe RGB 1998 o incluso cambiarlo, ¿vale? No hay problema. Otra opción que tienes que tener en cuenta es la proporción del píxel, ¿vale? En este caso vamos a trabajar sobre píxeles cuadrados. Cuando los píxeles se deforman, ¿vale? Ya no son cuadrados, es cuando te metes en formatos para vídeo. Que ahí el píxel, pues, puede ser un poco más panorámico o incluso llegar hasta una proporción de 2:1. Ser 2 veces ancho por 1 de alto. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que se quede en píxeles cuadrados. Y configurado este documento, ya podríamos darle a OK para que se nos abra el documento. Vamos a ver qué documento nos va a crear. Tenemos el formato de un documento que perfectamente podría ser un banner, ¿vale? Ya podríamos empezar a meterle información a este lienzo y poder componer un banner para nuestra página web o para cualquier cosa que queramos. Vamos a hacer ahora el supuesto de crear un documento para impresión. Vamos a dejar este como está y le vamos a dar a archivo, le vamos a dar a nuevo. Y en este caso, como vamos a imprimirlo, vamos a tener en cuenta en primer lugar dónde lo vamos a imprimir, ¿vale? Si va a ser la impresora de casa, por ejemplo, que puede imprimir en A4, o va a ser una impresora más profesional, que puede ya imprimir en A3 incluso, que son los diferentes tipos de documentos, ¿vale? Los tenemos todos aquí en Papel Internacional. Los hemos visto en la lección anterior. Y ya simplemente pues tendríamos que venirnos a centímetros, colocarle qué centímetros va a tener nuestro documento, que es un archivo A4, ¿vale? Si no te lo sabes, es más fácil venirte a Papel Internacional, elegir A4 y ya lo tendríamos colocado. En este caso nos lo está midiendo en milímetros, pero podríamos hacerlo en centímetros sin problemas. Automáticamente, si te has dado cuenta, la resolución que estaba en 72 del archivo anterior se nos ha cambiado automáticamente a 300. ¿Por qué? Pues ya lo estábamos hablando antes. Necesitamos a la hora de la impresión muchos más píxeles por pulgada, ¿vale? Más resolución en esos píxeles. Por lo tanto, le vamos a colocar esa resolución de 300. En el modo de color, como hemos dicho que es para impresión, vamos a colocarle el CMYK que extenderemos en lecciones posteriores. Teniendo en cuenta que el espacio de color con el que se trabaja en RGB es el Japan Web, estando aquí, pues ya es suficiente. Tenemos una proporción de píxeles cuadrados, así que lo tendríamos todo perfecto y podríamos darle a OK para que se nos abriera de nuevo el archivo. Y tendríamos sin título 1, ¿vale? Que es este archivo en concreto, que es el que hemos creado en primer lugar para web. Y en segundo lugar tenemos este, que es el que hemos creado para impresión, que es un formato A4. Vamos ahora, por ejemplo, a crear un archivo personalizado, pero que trabaje a la misma resolución que nuestra pantalla de casa, a la tele, 1080p. Nos venimos a archivo, le vamos a dar a nuevo y vamos a poner píxeles, porque sabemos que la pantalla de casa trabaja en píxeles igual que cualquier pantalla. Le vamos a colocar 1920 por una altura de 1080 píxeles. Como hemos dicho que al ser pantallas, como es para web, también vas a trabajar en una resolución de 72, porque no es para impresión, que para impresión siempre se necesita mucho más. Vamos a colocarle en RGB, al igual que en la web, y vamos a comprobar que los píxeles estén cuadrados y esto sea Adobe RGB 1998. Y ya tendríamos pues la pantalla de casa creada, ¿vale? Se parece realmente a la pantalla de casa, ¿no? Y nada, estos son los misterios que esconde Photoshop a la hora de crear diferentes tipos de archivos. Una cosa que no he contado, ¿vale?
Y es que cuando, por ejemplo, estamos creando un archivo para web, vamos a, por ejemplo, poner el mismo ejemplo que hemos puesto antes, que era una anchura de 800 y una altura de 200 con una resolución de 72, vamos a tener en este lado de la derecha el tamaño de la imagen. Nos va a hacer una estimación de lo que puede pesar nuestra imagen cuando vayamos a soltarla, cuando vayamos a exportarla. Esto normalmente pues varía bastante a la hora de guardarlo. Si lo sabes guardar bien, como te he enseñado en un formato JPG con una calidad de 8, eso se te va a reducir bastante, como ya has visto antes, que se ha reducido a un tamaño pues prácticamente de un cuarto de lo que marcaba en un principio. Así que es importante también que tengas en cuenta el tamaño de la imagen que estás creando. Si por ejemplo te estás equivocando a la hora de elegir, en vez de píxeles has elegido milímetros y tú colocas 800 milímetros por 200 milímetros y estás pensando que todo esto va para web, realmente el tamaño de la imagen es un chivato y te está diciendo que 3 megas con 68 va a ser el tamaño de este archivo. Realmente eso es un disparate para web porque realmente pesa bastante. Tienen que ser cosas realmente ligeras porque no tenemos una simple imagen en una página web. Podríamos tener cientos de imágenes y tienen que descargarse todas. Si nosotros cambiamos los milímetros a píxeles, habiendo colocado 800 milímetros por 200 milímetros, vemos cuántos píxeles hay en este caso, que son 2268. Son bastantes más píxeles que la tele de casa. Por lo tanto, estaríamos creando un archivo muy, muy, muy grande. En este caso, si le colocamos 800, en píxeles, como tiene que ser su medida, vamos a tener un tamaño de imagen algo más normal, 468,8 K. Así que nada, esto ha sido todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente capítulo, que vamos a hablar sobre el entorno de Photoshop y vamos a profundizar un poco más sobre este software de edición fotográfica y diseño web. Nos vemos en el siguiente